Hola, yo soy el doctor Juan Francisco Márquez, soy médico especialista en rehabilitación pediátrica y el día de hoy vamos a hablar acerca de laboratoriales de uso común, no solamente en el ámbito de la rehabilitación, sino en general de la práctica médica. Vamos a hablar un poco acerca de la biometría hemática, de la química sanguínea, de las pruebas de glucosa, de, por ejemplo, las plaquetas, los eritrocitos. Vamos a hablar acerca de las pruebas de función renal. Todo esto obviamente en un contexto muy general y que espero que pueda servirles tanto a pacientes como a personal del ámbito clínico y terapéutico para poder dar una mejor orientación a nuestros pacientes. Sean todos y todas bienvenidos. Bien, pues vamos a comenzar con este repaso muy general sobre las pruebas de laboratorio de uso más común en el ámbito clínico y que nos pueden servir para, pues, identificar algunas patologías o dar una mejor asesoría y un mejor plan de tratamiento a nuestros pacientes. Y vamos a comenzar con los laboratoriales. Realmente se puede examinar prácticamente cualquier muestra corporal. Tenemos desde tejidos, orina y pues obviamente la sangre, que es una de las principales que se pueden estudiar. Normalmente, una vez que se toma la muestra, un técnico o un médico analizarán la muestra para determinar si esos resultados se encuentran dentro de límites normales a los que se denomina pues obviamente como parámetros, ¿no? Estos parámetros son importantes que los conozcamos y cada laboratorio puede llegar a tener algún rango en específico, por lo que aunque nosotros sepamos cuál es el rango estándar, siempre debemos de buscar el parámetro que nos marque el laboratorio. Esto porque algunas cuestiones tanto de calibración como por altura, peso, algunas características del equipo pueden modificarse un poquito, entonces hay que tratar de ver el parámetro que está establecido por el laboratorio. Los análisis son un rango de valores que van a ser normales y que variarán de una persona a otra. Y estos normalmente van a ser ya en prácticamente todos los casos calculados mediante equipos automatizados. Obviamente requieren una calibración y muchos de ellos pues tienen certificaciones como puede ser PACAL, ¿no? Que es una acreditación que nos dice que ese laboratorio tiene procesos de calidad altos y que su calibración es adecuada, entre muchos otros. ¿Qué factores pueden afectar los resultados del análisis? Entre los principales están sexo, edad, raza, lo que uno come, lo que uno toma, algunos medicamentos y obviamente el seguir o no las instrucciones antes de la toma de muestra. Esto es importante, sobre todo ahorita que estemos viendo algunos laboratorios específicos. Si vamos a medir glucosa y el paciente no sigue un ayuno adecuado, pues la cifra no nos va a servir para poder modificar nuestra terapéutica. Entonces, el primero de los laboratoriales, y que de hecho es el más común por mucho en todo lo que se solicita, es la biometría hemática, también denominada como citometría hemática, si es que somos muy puristas. Sin embargo, bueno, biometría hemática es un término aceptado ampliamente. Este es un examen de laboratorio, les decía, el de mayor solicitud en el ámbito clínico y es uno de los que tienen mayor utilidad, sobre todo para empezar modelo general o particular. Este laboratorial nos puede orientar hacia patologías hematológicas, pero también hacia el funcionamiento de distintos órganos y sistemas. Y en general vamos a poder evaluar tres líneas celulares. Estas líneas celulares son la línea eritroide o línea roja, la leucocitaria o blanca y la plaquetaria. Y aquí en la imagen pues vemos un leucocito, un eritrocito y una plaqueta en el comparativo. Estas serían las principales células que podríamos encontrar aquí, sobre todo para que veamos algunas diferencias estructurales. Vemos el eritrocito que pertenece a la serie roja,
Las plaquetas de la serie plaquetaria y todos los demás pertenecen a la serie blanca. Monocitos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y macrófagos. Vamos a hablar de cada una de estas series en un momento más. Y vamos a comenzar con la serie roja o eritroide. Esta evalúa la cantidad de eritrocitos y el contenido de hemoglobina. Los parámetros van a variar de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar, sobre todo en nuestro país, en México, pues la Ciudad de México, Toluca, unas ciudades que están muy por encima del nivel del mar, van a tener una variación respecto a la cantidad y el contenido cantidad de eritrocitos y contenido de hemoglobina, y es por eso que muchos atletas de alto rendimiento prefieren entrenar en alturas como pueden ser en estas ciudades y previo un par de días antes de la competencia irse a nivel del mar. Esto obviamente va a generar que un rendimiento pues más óptimo y te dar una ligera ventaja respecto a otros competidores. Esto pues ya sabemos, ¿no? A nivel del mar hay una mayor concentración de oxígeno y entre más altitud, al haber menos concentración, el cuerpo compensa generando mayor cantidad de eritrocitos. Entonces, es una forma de compensación y pues si se hace en un corto tiempo, el cuerpo otra vez no alcanza a compensar cuando va a hacer la competencia y pues obviamente tiene más capacidad de oxigenación, ¿no? A grandes, muy grandes rasgos. Los índices eritrocitarios nos van a indicar el contenido de hemoglobina por eritrocito, el tamaño de estos y datos importantes que nos van a hablar sobre algunas patologías, como pudiera ser una anemia o procedimientos o padecimientos oncológicos. La hemoglobina es la proteína contenida en el eritrocito y su principal función, como habíamos comentado, pues es el transporte de oxígeno y CO2 de los pulmones a los tejidos y viceversa. En un adulto sano, les repito, aquí habría que ver también el parámetro, pero en general tendría de un 4,62 a 5,2 por 10 a la 12 eritrocitos por litro y este representa el 45% más o menos del volumen sanguíneo circulante, también denominado hematocrito. Y en esta tabla vienen algunas relaciones respecto a la edad. Como vemos, va a ir cambiando la concentración y el porcentaje tanto de hemoglobina como de hematocrito, el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina y los reticulocitos, leucocitos, plaquetas y demás. En este caso estamos viendo sobre todo hemoglobina y hematocrito, ahorita vamos a ver los otros conceptos, pero vean cómo incluso vamos a tener muy cercano a las 15, a las 32 semanas un incremento de hemoglobina, después varía un poquito y después ya a partir de los 12, 18 años ya se pone como una cuestión ya más estable. El hematocrito también incrementa alrededor de los primeros días de vida y después va a ir decreciendo. Bueno, así cada uno va a ir teniendo diferencias. Noten que en los primeros años de vida va a haber una variación muy, muy importante. Esto tiene que ver con cuestiones sí hemodinámicas, pero también de compensaciones que tienen que ver con el volumen, ¿no? Y el volumen tanto materno como, pues, postfetal, ¿no? En este caso. Ahora, les decía que hay algunos otros índices eritrocitarios que nos pueden ser de utilidad. A muy grandes rasgos, volumen corpuscular medio o BCM indica el tamaño y capacidad del eritrocito para captar estos oxígenos CO2. Se mide en femtolitros y esto nos va a decir si el tamaño del eritrocito es normocítica, microcítica o macrocítica, si es normal, más pequeña o más grande. La hemoglobina corpuscular media nos indica la cantidad de hemoglobina que contiene ese eritrocito y la concentración media de hemoglobina corpuscular nos va a decir el promedio de concentración de hemoglobina en 100 mililitros de eritrocitos. Se expresa en gramos por decilitro y este nos va a decir si los eritrocitos son normocrómicos, hipocrómicos o hipercrómicos, dependiendo de la cantidad del promedio de concentración de hemoglobina que tengan. La amplitud de distribución eritrocitaria, como su nombre lo dice, bueno, es un cociente que nos va a decir cómo están distribuidos, se reporta en porcentaje y en muchas ocasiones también se puede en una especie de gráfica. Y los reticulocitos, que es un concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta si es que nos lo reportan, son eritrocitos jóvenes que contienen aún restos del retículo endoplásmico, por eso reticulocitos, es decir, todavía no han madurado y son discretamente más grandes que los eritrocitos maduros. Esto nos puede hablar de que se están liberando eritrocitos todavía inmaduros por un procedimiento por un padecimiento en el que está forzándose un poco esa médula a liberarlos antes de tiempo, lo cual podría ser en algunos padecimientos como ciertos tipos de leucemia, entre otros muchos.
Ahora, la forma normal del eritrocito es un disco bicóncavo aproximadamente de 6 micras de diámetro y uno de los más comunes padecimientos va a ser la deficiencia de hierro. Esta deficiencia de hierro va a generar microcitos o microcitosis, es decir, eritrocitos pequeños, a diferencia, por ejemplo, de la macrocitosis, que sería por una anemia megaloblástica. Cuando se encuentran estos, normalmente les hacen una automatización, ya un químico, un técnico, un médico, dependiendo de cada laboratorio, identifica estas alteraciones y el siguiente paso es ahora sí hacerlo de forma individual, no automatizada, hacer una muestra de frotis para poder ver las características de los eritrocitos. Cuando estas variaciones son variadas, se denomina anisocitosis. Y podemos identificar algunas alteraciones en la forma, como pueden ser esquistocitos, drepanocitos, células bipolares, ovalocitos y demás. Cuando es muy variado, se denomina como poiquilocitosis. Aquí algunos ejemplos de cómo podríamos, de causas de anemia microcítica hipocrómica, como la más común es la deficiencia de hierro, de una macrocítica por deficiencia de folatos o de vitamina B12, entre muchas otras. Sobre todo aquí estamos viendo algunas como consecuencias de la quimioterapia. Y normocítica, algunas enfermedades crónicas y algunos síndromes tanto mielo como linfoproliferativos. Ahora pasamos a la serie leucocitaria o serie blanca. Los leucocitos son células nucleadas y si recuerdan la imagen que veíamos al principio donde estaban todas las células, todas tenían núcleo, ¿no? Esa es una característica importante y esto incluye a neutrófilos segmentados en banda, monocitos, eosinófilos, basófilos. Todos estos son los que nos van a dar la inmunidad innata de cada individuo y es la inmunidad inespecífica, entre comillas, porque vamos a ver que sí hay cierta diferenciación, pero bueno, es la inmunidad innata. Y los linfocitos corresponderán a la inmunidad adaptativa. Ahora que estamos en temporada de vacunación y demás, pues los linfocitos son los que toman este control de inmunidad adaptativa. En el niño la distribución de leucocitos va a variar con la edad y esto también tiene que ver tanto con exposición como el mismo proceso de vacunación. En cuanto a los linfocitos en circulación, encontraremos ese mínimo de 1000 por milímetro cúbico y podemos encontrar linfocitos B, T y pues, muchas otras células. Los procesos infecciosos locales y sistémicos van a ser la principal causa de la modificación del número total y del tipo de leucocito que encontremos. A la elevación de los leucocitos se le denomina leucocitosis. Y cuando de forma muy como un tip, ¿no? Si encontramos un aumento, esta leucocitosis es importante, a más de 30 por 10 a la 3 más formas, la presencia de formas inmaduras, tenemos que descartar que hay una reacción leucemoide. Entonces, cuando vemos una leucocitosis importante y esas formas inmaduras, lo conveniente sería mandarlo a un hematoncólogo, ¿no? Y si es obviamente un paciente pediátrico, pues hematoncopenia. La leucocitosis secundaria a infecciones bacterianas va a dar neutrofilia, es decir, un aumento de neutrófilos con predominio de bandas, mientras que las infecciones virales incrementarán los linfocitos. Y los eosinófilos los veremos encontrados sobre todo en algunas infecciones por parásitos. Por eso decía, es muy inespecífica, pero sí hay algunos patrones que nos pueden orientar hacia qué tratamiento médico vamos a dar, ¿no? Si va a ser antibiótico o un antiviral o un desparasitante. Las enfermedades hematológicas malignas, como puede ser la misma leucemia, van a ser una causa frecuente de leucocitosis y leucopenia. Y aquí va a ser bien importante que si algo nos llama la atención, lo refiramos pronto, sobre todo cuando va a requerirse como de un seguimiento más allá de lo que se puede ver en el primer nivel. Y sobre todo les decía, encontrar estas células inmaduras que nos estaría hablando de que la médula está trabajando prácticamente a marchas forzadas para compensar algo. Otra causa frecuente pues, son las deficiencias nutricionales, estrés, uso de drogas y demás que van a modificar también el número de neutrófilos y también el ejercicio. Y aquí hay algunos de las distintas mediciones de leucocitos totales, neutrófilos, linfocitos, monocitos y eosinófilos, cómo se van distribuyendo en porcentaje. Vean cómo siempre los neutrófilos son los predominantes, aunque en algunas épocas de la vida, como al inicio de la vida, al inicio del nacimiento, se cambia por los linfocitos. Y los menos predominantes, pues siempre serán monocitos y eosinófilos.
Entonces vean cómo ahí va siendo la distribución y pues de eso también depende mucho de la exposición. Algunas causas de neutrofilia: infecciones, inflamación, daño tisular, estrés, eclampsia, cetoacidosis, el uso de esteroides, enfermedades mieloproliferativas, y de neutropenia en el recién nacido: enfermedades isoinmunes, infecciones, ingesta materna de drogas y algunas neutropenias congénitas. Y en niños mayores, pues infecciones, uso de algunas drogas, deficiencias vitamínicas y algunas neoplasias hematológicas. Y finalmente vamos a hablar muy brevemente de la serie plaquetaria. Las plaquetas, aquí en la imagen viene un eritrocito rodeado de plaquetas. Este es el eritrocito y estas son más pequeñitas blancas, son las plaquetas. Y normalmente van a tener un número que es mucho más constante a lo largo de la vida, a diferencia de las otras series. Aquí estarán rondando los 150 a 450 por eso a la 9 por litro y miden de 1 a 3 micrómetros. Las plaquetas circulantes simulan un disco oblongo y son fragmentos anucleados del citoplasma. Solo contienen algunas mitocondrias, glucógeno y gránulos específicos para iniciar la coagulación. Una elevación de plaquetas las podemos encontrar con proliferación acelerada de médula ósea, como algunas anemias hemolíticas, y una disminución por una reducción de trombopoiesis. Ahora, vamos a cambiar de estudio de laboratorio y vamos a hablar muy brevemente sobre la velocidad de sedimentación globular. Este es un análisis de sangre que nos puede ayudar a identificar una actividad inflamatoria corporal. No es una herramienta que se deba de usar de forma independiente. Normalmente vamos a utilizar la velocidad de sedimentación globular junto con algunas otras, como puede ser la proteína C reactiva. Por sí sola es muy inespecífica, pero ya en conjunto con otras nos podría orientar sobre el tipo de actividad inflamatoria. Y en este caso se coloca la sangre en un tubo alto, delgado, donde los glóbulos rojos, los eritrocitos, gradualmente van a ir asentándose en el fondo. Por eso es que vamos a medir la velocidad de sedimentación. Los procesos inflamatorios pueden hacer que estas células se aglomeren y obviamente al estar aglomerados son más pesados y acelerarán el tiempo de sedimentación. ¿Qué es lo que se mide? El análisis con lo que se sedimenta y la distancia recorrida por estos glóbulos. A mayor descenso, mayor respuesta inflamatoria. Aquí hay algunos ejemplos de estos tubos. Como se toma la muestra, se pone en estos tubos y se mide la velocidad. Nos va a permitir, estos estudios son de utilidad, por ejemplo, para evaluar la fiebre sin causa aparente, algunos tipos de artritis y síntomas que afectan algunas miopatías, y nos ayuda a confirmar un diagnóstico de ciertas afecciones como la arteritis de células gigantes, polimalgias reumáticas y artritis reumatoide. Generalmente va a ir, les decía, acompañado de otros análisis de sangre. La principal es la proteína C reactiva. Ahorita vamos a ver una tablita sobre cómo pudieran ir relacionadas. Y también nos puede ayudar a determinar la gravedad de la respuesta inflamatoria, así como el control de tratamiento para algunos casos de inflamatorios. Entonces, estas serían las tres pruebas que normalmente se utilizan para medir la respuesta aguda inflamatoria. La velocidad de sedimentación globular tiene la ventaja de ser más barata, rápida y simple de realizar, pero es, dijimos, poco sensible y puede ser influenciada por muchos factores. La proteína C reactiva aparece más precozmente en la respuesta inflamatoria, pero puede ser un poco más cara y requiere de un rango de referencia amplio que necesita una determinación cuantificada. La viscosidad de plasma es un buen indicador de reacción de fase aguda después de las primeras 24 horas, pero es todavía más cara y es una técnica difícil que no en todos los laboratorios se obtiene. Normalmente la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva ya vienen en todos los protocolos para evaluar respuesta inflamatoria en muchos laboratorios. Ahora, vamos a hablar sobre la determinación de los niveles de glucosa, sobre todo por el entorno donde nuestro país en México tenemos un grave problema de salud pública en cuanto a diabetes. Pues bueno, vamos a ver algunas bases sobre los valores de la glucosa. Más o menos aquí les pongo una tabla que es muy conocida respecto a cómo va cambiando los niveles de glucemia, los rangos de normalidad de un paciente de 0 a 5 años, de 6 a 12, de 13 a 19, de 19 a 35, 35 a 60 y adultos mayores. Vean cómo más o menos se encuentra dentro de un rango que es muy similar, pero va a cambiar dependiendo de la alimentación, bueno, del consumo, o de la ingesta o no de algún alimento. Entonces vamos a poderlos dividir cuando la persona está en ayuno o después de un ayuno de por lo menos 8 horas, hasta 2 horas luego de consumir un alimento y viene una cifra máxima.
lo cual nos estaría hablando de la respuesta a la insulina, y antes de acostarse o después de al menos 4 horas de comer. Entonces, con esto podemos ir viendo cuál es la respuesta. Sin embargo, vean cómo cambia muy rápidamente la cantidad, ¿no? O sea, prácticamente se va al doble. Y algo que hemos notado ya desde hace mucho tiempo es que las personas que tienen diabetes por cuestiones, pues, no sé, prácticamente sociales, son muy mañosos, ¿no? Bueno, no todos obviamente, pero saben medir esta cuestión de los laboratoriales. Entonces, no es raro que si saben que les van a tomar los laboratoriales, un par de días, pues se controlan un poco más, comen mejor, hacen su ayuno y entonces podemos encontrar cifras un poco más decentes de la glucemia. Repito, no todos, pero justo los pacientes más difíciles son los que hacen este tipo de cuestiones. Y entonces el tratamiento pues no les va a servir, ¿no? Porque este se ve influenciado por lo que se consume en horas. Otra forma de clasificarlo pues es en estas tablas de acuerdo a pruebas de glucosa en plasma, si se hace de forma aleatoria, en ayuna y 2 horas después de la comida. Y por ahí vienen los términos de normal, prediabetes y diabetes, ¿no? Cuando ya se encuentran estas cifras. Y les decía, esto de cómo ver si realmente está controlado o no, pues había sido un reto hasta que se integra al seguimiento de los pacientes la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina de los eritrocitos, bueno, los eritrocitos tienen una vida media de 120 días. Entonces, la hemoglobina glucosilada, que es el porcentaje de la hemoglobina que ya ha tenido efectos por acción de la glucosa, nos va a hablar del promedio obtenido durante ese periodo, durante 120 días. Entonces, una hemoglobina glucosilada de 5%, es decir, el 5% de la hemoglobina se encuentra glucosilada, nos habla que el promedio de las glucemias en ese periodo de tiempo era alrededor de 90 miligramos por decilitro. 6%, 126, lo cual sería pues, un rango aceptable para una persona con y sin diabetes. 120 es un diabético controlado, podría estar en 6% y estamos bien. Pero ya a partir del 7% nos habla de 154 miligramos por decilitro, 8%, 183 miligramos por decilitro, y así nos vamos hasta que tiene una hemoglobina de 13%, nos habla de glucemias promedio, es decir, puede tener en algunas 100, pero en otras puede tener 500, ¿no? Entonces, este es el promedio, las glucemias promedio. Esto nos habla de si un paciente está controlado, si está llevando un buen tratamiento y un plan nutricional y de ejercicio, o definitivamente no. Y este no lo puedo modificar dejando de comer 2 días, ¿no? Este nos habla de hábitos, nos habla de control. Y ya para ir finalizando, nos faltan un par de estudios, igual muy generales. Dentro de las pruebas de funcionamiento renal, tenemos la urea, que es el producto final del metabolismo de las proteínas, los valores normales de 2 a 54. Nuevamente hay que checarlo con los valores de cada laboratorio. El BUN es un término más anglosajón y pues bueno, tiene cierta correlación, pero ambas van a medir algo muy similar. Causas de elevación de urea en sangre, o también denominada uremia, puede ser por disminución de volumen plasmático en casos de deshidratación o hemorragia severa, catabolismo proteico excesivo en pacientes que tienen diabetes, tirotoxicosis o hiperfunción adrenocortical, y también nos puede hablar de disminución de la capacidad de concentración del riñón, como lo podremos observar en algunas nefropatías. Y causas de valores bajos de urea la podemos encontrar en el embarazo, en la acromegalia o en casos de inanición. Los niveles de urea no solo son indicativos de función renal, sino también van a depender de la dieta y de la integridad hepática. El ácido úrico es el resultado final del catabolismo de las bases púricas. Aquí hay una pequeña variación entre los valores normales de hombres y mujeres y también de niños. Entonces hay que considerarlo. Algunas causas de aumento de ácido úrico puede ser acumulación de este en articulaciones, puede haber litiasis, hiperuricemia sintomática, gota primaria o secundaria, como en algunos casos de leucemia, insuficiencia renal. Y causas de disminución de ácido úrico puede ser por hemodilución, disminución de producción, sobre todo en algunos casos de porfirias. La creatinina es parecido al BUN y se usa para diagnosticar insuficiencia renal y para dar ese seguimiento. El cociente BUN-creatinina es una determinación muy eficaz de la función tanto renal como hepática, y ahí vienen los valores. Estos pueden ser un poco variables desde por edad hasta por género.
pero un valor crítico de creatinina es cuando este se encuentra arriba de 4 miligramos por decilitro. Aquí no se trata de que nos aprendamos todo esto. Si están alterados los niveles de urea, creatinina, BUN y demás, se tiene que canalizar a un nefrólogo, ¿no? O a un médico familiar o a un internista. Pero bueno, aquí estamos hablando de función renal, la subespecialidad más adecuada pues sería a nefro, ¿no? Y algunas causas de elevación, pues podemos encontrarla en insuficiencia renal, en algunas enfermedades musculares severas, como pudiera ser también algunas miopatías, o incluso puede haber, digo, transitoria, pero cuando tenemos un ejercicio muy extenuante, y causas de disminución, debilitamiento, disminución de masa muscular y demás. Entonces aquí incluso vean cómo ya estamos cayendo en el ámbito de la función muscular. Tenemos también algo muy común en nuestro medio, la evaluación de las pruebas de colesterol y triglicéridos. Y esto lo vamos a ver muy rápidamente. Aquí vienen todos los niveles adecuados de colesterol total menos de 200, de colesterol de lipoproteínas de baja densidad, low density lipoproteins, menos de 100, con ese nivel óptimo, de colesterol HDL o de alta densidad, arriba de por lo menos de 40, ideal más de 60, y los niveles de triglicéridos menos de 150 miligramos por decilitro. Recordar que en los triglicéridos, pues bueno, es una medición directa y los triglicéridos en general pueden mejorar sí con dieta y sí con ejercicio, ¿no? Sobre todo los triglicéridos, y aquí pues obviamente habría que verlo con un nutriólogo o una nutrióloga, pero los triglicéridos van a subir, por ejemplo, cuando hay un alto consumo de comida procesada, de alimentos altos en carbohidratos y demás, ¿no? Pero los triglicéridos se pueden beneficiar tanto de dieta como de ejercicio. Las lipoproteínas de baja densidad o LDLs pueden mejorar también con algo de dieta, ejercicio. Pero los HDL las LDL son lipoproteínas de baja densidad que por esta misma baja densidad son las que causan las placas de ateroma. Y bueno, todo el proceso, ¿no? De células espumosas y demás. Porque bueno, son muy pequeñas y pueden pasar el endotelio vascular. Estas son las que se acumulan y causan ese daño endotelial. Pero las de alta densidad son como si fueran camiones de recolección. Las HDL queremos que estén altas porque estas van a recoger estas lipoproteínas de baja y muy baja densidad, así como algunos triglicéridos, para su procesamiento. La cuestión es que las HDL, aunque pueden mejorar un poquito con el ejercicio, la forma más fácil y la mejor forma de que suban las HDL es con alimentación y estas van a mejorar a través del consumo de productos ricos en omegas, de estos alimentos de hoja verde, como pudieran ser espinacas, acelgas y demás. Entonces, necesitamos aquí la colaboración y acudir con un nutriólogo o una nutrióloga, porque si nosotros hacemos solo ejercicio, no vamos a subir o nos va a costar muchísimo trabajo subir los HDL y no estaríamos llevando todos estos niveles a rangos adecuados. Los electrolitos séricos y gasometría, nada más los vamos a comentar. Los electrolitos séricos, estos son los más comunes: sodio, cloro, fosfato, potasio y calcio, magnesio, bicarbonato. Estos son sus valores normales y pues bueno, aquí obviamente el equilibrio hidroelectrolítico es esencial para que las funciones se realicen. Esto pues de rutina no es como algo que se pueda estar modificando en el día a día, pero bueno, es parte también de los estudios que normalmente se solicitan. Y de la gasometría, que sabemos que la gasometría es una prueba que se realiza con sangre arterial y nos permite evaluar pues la capacidad del cuerpo para manejar esa presión de oxígeno, esa presión de CO2, el exceso de base, cuestiones que van más directas incluso para el manejo de un paciente que está con ventilador, por ejemplo. La gasometría no es tan común que se realice de forma rutinaria en laboratorios, pues sí, justo de rutina. Normalmente va a ser en un medio hospitalario y tiene características pues muy particulares para su toma y para su manejo. Les voy a poner un video muy rápido. Vamos a adelantarle un poquito para ver cómo se toma la gasometría. Entonces, bueno, aquí primero se tiene que palpar para identificar cuál va a ser la arteria que vamos a puncionar. Se utiliza
una jeringa heparinizada y se hace una punción profunda, precisamente para poder obtener la sangre arterial. Ahora vamos a adelantarle aquí al procedimiento. Distribuir la heparina, como lo ven ahí. Ahí solo distribuís la heparina, quitas la tapita y estás listo. Pero claro, tienes que ponerte los guantes, tienes que desinfectar el área, obviamente. Y tenemos, miren la técnica, es un ángulo de 45 grados, con un dedo está sintiendo el pulso hacia donde voy a dirigir la aguja, más hacia medial, en este canal que se forma entre palmar mayor y borde lateral del radio. Y verán que muchas veces tú pinchas y no te sale a la primera vez. O sea, algunas pinchas te sale la primera vez, chévere. En otras no. Pero no por esto vas a pinchar dos veces porque es un procedimiento doloroso. Tú vas a seguir buscando hasta que te salga la sangre, siguiendo el pulso que percibas con el dedo de la otra mano. ¿Se me entienden? Esto para evitar más pinchazos, es un procedimiento que duele mucho. Entonces, no te desanimes, le buscas porque es una arteria chiquita y ya. Por ejemplo, este es un caso. Miren, aquí les voy a mostrar. Entonces, miren, no salió la primera, pero lo buscamos un poquito y ¡chas! Ese hermoso momento cuando sale la sangre. Hay algunos pacientes que la presión sube solita a la aguja, este no es el caso. Aquí miren cómo sube, te toca subir a ti y ya tienes tu muestra. Entonces, ¿qué haces con ello? Presionas fuerte para que el paciente no sangre, tapas la aguja y le bates de la siguiente forma. Le haces así, como ves. Luego le vas a dar 10 vueltas, como lo ven ahí. Le das 10 vueltas para que no se coagule y ya tienes tu muestra lista para el laboratorio. Así que... Y con eso terminaríamos este video sobre las pruebas de laboratorio, las generalidades. Como ven es muy extenso, obviamente requiere que un médico haga una evaluación clínica para poder definir exactamente qué estudios son los que se necesitan y poder realizar una interpretación adecuada de la patología. Espero que tengan un excelente día.